Buenos días, mi nombre es Isabela Cabrera Rubio y voy a presentar el tema de leucemia mieloide crónica. Bueno, aquí presento el índice porque primero vamos a hacer un caso clínico en el que presentaré la anamnesis y exploración, las pruebas diagnósticas y el tratamiento y el seguimiento. Después haremos un repaso de la enfermedad y por último 15 preguntas MIR. Comenzamos con el caso clínico. Tenemos un varón de 64 años de edad que acude a consulta por presentar pérdida de peso y dolor abdominal de un mes de evolución. Comenzamos con la anamnesis. Alergias, no tiene alergias conocidas. En cuanto a hábitos tóxicos, nos cuenta que es fumador de un paquete diario y desde hace 25 años y que consume alcohol los fines de semana, alrededor de una botella de vino cada fin de semana. En cuanto a enfermedades médicas, es hipertenso desde hace 15 años y esta hipertensión está controlada con valsartán hidroclorotiazida. Tiene antecedentes de divertículos en el colon y en cuanto a antecedentes familiares a destacar, tenemos que la madre falleció con 65 años por un infarto agudo de miocardio y el padre a los 78 por un cáncer colorectal. Entonces podemos resumir que en cuanto a la enfermedad actual, tenemos a un paciente varón de 64 años que acude por dolor abdominal de predominio izquierdo de un mes de evolución y que además refiere pérdida de peso a pesar de abundantes comidas copiosas, sobre todo estas navidades, y así a destacar que últimamente pues, se encuentra más cansado. Vale, lo siguiente que hacemos es la exploración física. Nuestro paciente tiene un buen estado general, está normohidratado y normocoloreado y no tiene fiebre. La tensión está bien controlada, ¿vale? En 135/82 y satura 99. Procedemos a hacer una exploración otorrinolaringóloga en la que encontramos adenopatías cervicales anteriores de 2 centímetros. La auscultación pulmonar es normal, ¿vale? El murmullo vesicular está conservado y no hay ruidos patológicos. En cuanto a la auscultación cardíaca, también es normal, es rítmica y sin soplos. Y la palpación abdominal, lo único que cabe destacar es una gran esplenomegalia de más o menos 20 centímetros bajo el reborde costal. Resto sin hallazgos patológicos. A continuación, comenzamos con las pruebas complementarias. Lo primero que hacemos es una analítica. En la analítica vemos una gran leucocitosis de 60.000 en predominio de neutrófilos, es decir, con desviación izquierda. Además tenemos una eosinofilia y basofilia y presencia de blastocitos, en este caso menor al 5%, un 4%. En la serie roja tenemos un poco de anemia, es decir, una hemoglobina en 10,1 y un aumento de las plaquetas en 500.000. Aquí os muestro el frotis de sangre periférica en el que tenemos una gran basofilia, eosinofilia y granulocitosis, una neutrofilia y estos granulocitos inmaduros llamados blastocitos al 4%. En la bioquímica general tenemos que destacar el ácido úrico que está elevado, las transaminasas son normales y la fosfatasa alcalina granulocítica que está bastante baja. Y también, pues por último, un LDH bastante elevado. Con los hallazgos en la analítica y la clínica que nos cuenta el paciente de esta astenia con pérdida de peso, pues decidimos hacer un análisis citogenético en sangre periférica, ya que más o menos tenemos una orientación, tenemos más o menos un diagnóstico de sospecha. Aquí os pongo el resultado del cariotipo, en el que se ve una traslocación del cromosoma 922 en un 12,5% de las metafases. Los segmentos traslocados que están enmarcados en el DER9 y en el ideograma Filadelfia, aquí se muestran. Esto resulta en un cromosoma 9 más largo y en un cromosoma 22 más corto, al que se le conoce como cromosoma Filadelfia. Con este hallazgo de cromosoma Filadelfia positivo, pues decidimos hacer el siguiente paso en el diagnóstico de sospecha, que es una biopsia de la médula ósea. Aquí os muestro el resultado en el que se ve el gen BCR-ABL. También hay una hiperplasia granulocítica con un patrón de maduración, que hemos dicho que, como hemos visto también en sangre periférica, unos blastocitos al 4% y una fibrosis reticulínica con aumento de la vascularidad. Vale, entonces ahora hacemos un resumen del caso. Tenemos a este paciente con la astenia y la pérdida de peso, de meses de evolución, ese dolor de predominio izquierdo y además tenemos
lo que destaca la analítica, que es esa leucocitosis con desviación izquierda, o sea, con predominio de neutrófilos y con blastos presentes menores del 5%. Además, hemos visto en el estudio citogenético que hay una translocación del gen 922 y también tenemos el cromosoma Filadelfia positivo. Entonces ya tenemos un diagnóstico de sospecha, que ya sabemos que todo apunta a que es una lesión mieloide crónica y entonces procedemos a la ecografía abdominal en el que podemos ver la esplenomegalia de 17 centímetros y en el resto del abdomen no hay ningún hallazgo significativo. Entonces, con este diagnóstico de leucemia mieloide crónica, procedemos a tratar a nuestro paciente. Nuestro paciente se encuentra en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, como luego explicaremos que hay 3 fases. El nuestro está en la fase crónica, ya que tiene un número de blastocitos menor del 10%, en concreto un 4%. Para proceder a tratar a nuestro paciente necesitamos ver ciertos parámetros que hay que determinar antes del comienzo. Por ejemplo, número 1, hay que evaluar el corazón con un electro, hay que descartar arritmias o prolongaciones del QT. En nuestro caso no hay hallazgos en el electro. Que la bioquímica general, aparte de estos hallazgos que hemos encontrado de leucemia, esté dentro de la normalidad. Tenemos que hacer una serología de hepatitis B, que en nuestro caso es negativa porque se han visto casos de reactivación con el tratamiento, y los test citogenéticos positivos para la leucemia mieloide crónica, como ya hemos visto, y una radiografía de tórax sin hallazgos. ¿Cuál es el tratamiento de lesión en esta patología? El imatinib mesilato, a 400 miligramos por día. Es un inhibidor de la tirosinquinasa, como ahora veremos. Entonces, nuestro paciente ha comenzado con el tratamiento. El tratamiento por ahora es de manera indefinida y hay que monitorizar la respuesta para ver si se han creado resistencias, si hay que cambiar a otro inhibidor de la tirosinquinasa, etc. Entonces, o si hay un fallo del tratamiento, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se monitoriza la respuesta? Pues con una analítica sanguínea cada 2 semanas hasta una completa respuesta hematológica, por un test citogenético cada 2 meses y con un test molecular, o sea, una PCR, cada 2 semanas hasta una respuesta mayor. Y continuamos monitorizando cada 3-6 meses. Entonces, hay diferentes parámetros para monitorizar y se realiza pues a los 3 meses, 6 meses, 12 meses o en cualquier momento. La respuesta se mide en qué porcentaje de translocación genética tiene el gen BCR-ABL y a partir de ahí pues vamos a ver si la respuesta es óptima, si hay que sospechar de que el tratamiento no funciona o si hay un fallo directamente. Entonces, en nuestro caso, a los 12 meses, nuestro paciente presentó una respuesta óptima de menos del 0,1% del gen BCR-ABL. No se produjeron ningún tipo de resistencias ni tampoco ninguna normalidad adicional en los cromosomas. Como ya he mencionado antes, nuestro paciente después de un año presentó una respuesta óptima, ¿vale? Menos del 0,01% de esta translocación del gen BCR-ABL. Entonces ahora tenemos que ver qué criterios de suspensión tienen los inhibidores de la tirosinquinasa, ya que hay que cumplir los 4 para retirar el fármaco y siempre con un control anual. En el caso de que no se pudiera retirar el fármaco, pues seguiríamos con el tratamiento añadiendo inhibidores de la tirosinquinasa de primera línea o de segunda línea o de tercera. Se puede utilizar una combinación de estos medicamentos hasta llegar a una respuesta óptima. Nuestro paciente, en este caso, pues, ¿cuáles son los criterios de suspensión? El uso de estos fármacos igual o más de 3 años, es decir, mínimo hay que utilizarlo 3 años, aunque haya una respuesta óptima. Que no hayan resistencias a los inhibidores de la tirosinquinasa de segunda generación, que requiera cambio a otro tratamiento, que haya una respuesta molecular estable y que haya que tengamos a mano un test molecular PCR que sea capaz de detectar al menos este tipo de respuesta molecular 4.5, que más adelante explicaremos. ¿Cuál es la conclusión sobre nuestro paciente? Bueno, pues como ya he dicho, a los 12 meses del tratamiento, él presentó en el test molecular unos niveles de transcripción del menos del 0,1%. Tras 3 años de tratamiento no presentó ninguna resistencia ni tampoco hubo ninguna mutación en el gen ni ninguna nueva translocación genética
Y entonces, ¿qué decidimos? Pues retirar el tratamiento y control analítico al año. A continuación haremos un repaso de la enfermedad con los puntos claves y luego haremos 15 preguntas MIR. Empezamos con la clasificación y epidemiología. La leucemia mieloide crónica se encuentra dentro de la clasificación de síndromes mieloproliferativos crónicos, dentro de lo que se encuentra la policitemia vera, la metaplasia mieloide agnogénica, la trombocitosis esencial, la leucemia eosinofílica crónica y la leucemia neutrofílica crónica. ¿Qué es lo que caracteriza a todos estos síndromes? Bueno, todos son una proliferación neoplásica de las células progenitoras pluripotenciales mieloides, ya que por eso se denominan neoplasias mieloproliferativas. Todas cursan con esplenomegalia y tienen un curso crónico. Están contraindicado en todas ellas el tratamiento con fármacos alquilantes. Salvo la leucemia mieloide crónica, todas tienen una mutación en el gen JAK2 y cierto grado de fibrosis medular como un fenómeno reactivo a la proliferación neoplásica. Todas tienen elevado el ácido úrico, el LDH y la vitamina B12. Hay posibilidad de transformación de unas a otras, pero esto es raro. Y hay una posibilidad de evolución a leucemias agudas, como es en nuestro caso, y una hiperplasia megacariocítica en la médula ósea. Además, ahora en cuanto a epidemiología, esto representa un 15 o un 20% de las leucemias en adultos y tiene una incidencia anual de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes. Está caracterizada por una proliferación descontrolada de granulocitos maduros e inmaduros, generalmente bien diferenciados. Es un trastorno adquirido, ¿vale?, que asocia una proliferación neoplásica de la serie mieloide, como ya he dicho, pero en el caso de, en este caso, al cromosoma Filadelfia en específico. El estudio citogenético muestra la presencia del cromosoma Filadelfia en un 95% de los pacientes con esta leucemia, pero no es exclusivo de esta enfermedad, ya que también puede aparecer en algunas leucemias agudas. El cromosoma Filadelfia es el producto de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Durante esta translocación, un fragmento del cromosoma 9 que contiene el oncogen ABL es translocado al cromosoma 22 y se fusiona con el gen BCR. Es decir, hay un intercambio del material genético, ¿vale? Esto ha sido preguntado en el MIR. El gen de fusión quimérica BCR-ABL es responsable de esta producción oncogénica de la oncoproteína tirosinquinasa, originando este oncogen ABL-BCR, dando lugar a la expresión de proteínas, la P190 y la P210, proporcionando una ventaja de crecimiento a las células debido a su actividad tirosinquinasa. Estos tres conceptos han caído en el MIR, tanto el intercambio de material genético, la proteína P210 y la actividad tirosinquinasa. Aquí os muestro el cromosoma 9, que contiene, como he dicho, el gen ABL, y el cromosoma 22 con el gen BCR, ambos dentro de la normalidad. A partir de ahí ocurre una ruptura cromosómica en el que pues queda un cromosoma 9 alterado y un cromosoma 22 en el que ocurre este gen de fusión, que es el BCR-ABL, que lo denominamos pues cromosoma Filadelfia. Entonces, ¿qué concepto repetir nos llevamos de aquí que ha caído 4 veces? Pues que en la leucemia mieloide crónica hay un reordenamiento del gen BCR-ABL. Vale, ¿cuál es la patogenia? Bueno, tenemos que en esta patología aparece una célula progenitora hematopoyética pluripotente anormal que inicia una producción excesiva de todas las células del linaje mieloide, principalmente en la médula ósea, pero también en localizaciones extramedulares, como por ejemplo el vaso o el hígado. Y aunque predomina la producción de granulocitos, el clon neoplásico también incluye eritrocitos, megacariocitos, monocitos e incluso algunos linfocitos T y B. A continuación voy a explicar las tres fases. Tenemos la fase crónica, en la que se presenta la mayoría de los pacientes y se caracteriza porque en la sangre y en la médula ósea hay menos de un 10% de blastocitos. Y también pues tenemos síntomas bastante leves y hay una muy buena respuesta al tratamiento en esta fase. Después tenemos la fase acelerada, que es hacia la serie mieloide, concepto que ha caído en el MIR, y se observa en un tercio de los pacientes. ¿Cómo se caracteriza esto? Bueno, pues
con unos blastos en sangre por encima del 15% y menos del 30%. También tenemos por encima del 20% de basófilos en sangre, y los basófilos y los promielocitos combinados, todos ellos constituyen un 30% o más. Y también lo caracteriza pues, un recuento muy bajo de plaquetas, que no esté causada por el tratamiento. Después tenemos la crisis blástica o la fase blástica, que es esto ya ocurre en el 60% de los pacientes. Y es el paso de la fase crónica a este paso, ¿vale? Entonces, ¿qué lo caracteriza? Pues que hay un 20% o más de blastos en la médula ósea o sangre. También hay grandes agrupaciones de blastos y hay propagación a otros tejidos. Aquí hay 3 causas principales de muerte: las infecciones, las hemorragias y la leucostasis. Quería destacar aquí un concepto importante a recordar, que es que en la fase acelerada hay algunos enfermos que fallecen por infecciones o hemorragias, pero que la mayoría acaban por presentar a los pocos meses ya criterios de crisis blástica. ¿Cómo es la clínica? La presentación típica es un síndrome general con astenia, anorexia, sudoración nocturna y adelgazamiento. Más algo muy importante que ha caído 6 veces es la esplenomegalia gigante. También tenemos otras presentaciones, como por ejemplo el 15 al 20% de los pacientes se pueden presentar de manera sintomática. También podemos tener un síndrome de leucostasis que se caracteriza por síntomas visuales, cefaleas, obnubilación y priapismo. Se puede presentar también con una hiperuricemia sintomática y con síndrome anémico y diatesis hemorrágica. Quiero recalcar aquí otra vez la esplenomegalia, ¿vale? Que es el signo físico más importante y más constante. Ocurre en un 80 o 90% de los pacientes y este concepto, como he dicho antes, ha sido 6 veces repetido. Además, hay que saber que la esplenomegalia guarda relación con el número de leucocitos. En cuanto a la palpación de adenopatías y la presencia de osteolisis, esto ya son hallazgos más infrecuentes, pero en cuanto lo vemos, pues obliga a descartar crisis blástica extramedular. Continuamos con el diagnóstico. El diagnóstico se realiza de 3 maneras: con la analítica, con el test genético y con la biopsia de médula ósea. En la analítica destaca la anemia, la leucocitosis hasta 250.000, con desviación izquierda, ¿vale? Como es decir, con predominio de neutrófilos, también concepto bastante repetido, 5 veces. Plaquetas elevadas por encima de 450.000, una eosinofilia y basofilia, un aumento del ácido úrico y del LDH y una fosfatasa alcalina granulocítica baja o nula. Y además, por último, un cromosoma Filadelfia en un 95% de los pacientes. Pero recordemos que esto no es específico de esta enfermedad, aunque se presente en el 95% de los pacientes, ya que también se puede presentar en algunas leucemias agudas. Después tenemos el test genético, en el que veremos el cromosoma Filadelfia, ese cromosoma 22 traslocado con esa mutación genética, el gen BCR-ABL, y que esto tanto se puede ver en el análisis citogenético o un análisis FISH. Concepto RPMIR que quería destacar aquí es la disminución de la fosfatasa alcalina granulocítica, ¿vale? Que este es un parámetro de gran valor diagnóstico en la leucemia mieloide. En el examen de médula ósea se evalúa el cariotipo, ¿vale? También podemos ver la hipercelularidad con aumento de serie mieloide, los blastos menores del 5%, que caracteriza esta enfermedad, y la fibrosis reticulínica incipiente. Vale, ¿cuáles son los criterios de mal pronóstico? Pues, por supuesto, la edad avanzada de 60 años o más, el tamaño del vaso, ¿vale? Que, como he dicho antes, la esplenomegalia es proporcional al número de leucocitos, el recuento muy alto o muy bajo de plaquetas, la basofilia y eosinofilia intensa, la presencia de blastos circulantes, en este caso menor del 5%, y alteraciones cromosómicas adicionales. Seguimos con el tratamiento. El tratamiento no curativo, pero el de elección, el de primera línea, son los inhibidores de la tirosinquinasa, en concreto el imatinib mesilato, ¿vale? Concepto que ha caído 3 veces. El imatinib mesilato induce respuestas hematológicas completas en el 97% en la fase crónica
y también respuesta citogenética completa. Desaparece el cromosoma Filadelfia en el 74%. En caso de que hubieran resistencias, se ofrecen los inhibidores de la tirosinquinasa de segunda generación, que son el dasatinib, o de tercera generación, el ponatinib. Se utilizan solos en fase crónica y combinados entre ellos ya cuando existen fases de transformación. Los efectos secundarios del imatinib mesilato son sobre todo la mielosupresión, la retención de líquidos, las náuseas, calambres, diarreas y lesiones cutáneas. Como he dicho antes, el tratamiento de primera línea es el imatinib mesilato, ¿vale? Pero de segunda línea serían otros inhibidores de la tirosinquinasa. Y de tercera línea tenemos esto, el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Es la única medida capaz de curar la leucemia mieloide crónica, ya que elimina el clon cromosoma Filadelfia. Y existe curación en el 70% a los 5 años, sobre todo en estos tres casos, en jóvenes menores de 65 años, en hermano HLA idéntico y evidentemente cuanto antes tratemos la enfermedad, pues habrá mayor eficacia. Estos fármacos ya han sido reemplazados por el imatinib, pero bueno, lo pongo aquí porque hay dos en concreto que han caído en el MIR. Entonces tenemos el interferón alfa, los quimioterápicos, que son la hidroxiurea y el busalfán, y el alopurinol. Y después, en la fase de aceleración y crisis blástica, hemos visto que ha mejorado el pronóstico una combinación de los inhibidores de la tirosinquinasa y la poliquimioterapia. Y evidentemente lo antes posible en estas fases, ya que son más graves, iniciaremos el trasplante hematopoyético. Vale, os pongo aquí los criterios de remisión que se dividen en tres. Está la remisión hematológica, citogenética y molecular. La remisión hematológica, la completa remisión, se basa en tener un conteo de células blancas menor de 10 por 10 a la 9, un conteo de basófilos menor del 5%, que ya no hayan promielocitos o mielocitos y que el conteo de plaquetas sea menor de 450 por 10 a la 9. Y por último, que no haya vasopalpable. En cuanto a la remisión citogenética, va de una remisión mayor a ninguna. La remisión mayor se divide en completa, es decir, que ya no hayan cromosomas filadelfias en las metafases, o parcial, que haya de 1 al 35% de filadelfias positivos en las metafases. Y luego está la remisión molecular, que se divide en remisión 4,5, 4 y 3. Como antes hemos visto en el caso clínico, para suspender el tratamiento, uno de los criterios era tener la respuesta molecular del tipo 4,5. Entonces, ahora vamos a ver qué significa eso. En concreto, significa que detectes la enfermedad con este ratio de este gen BCR-ABL menor del 0,0032% o que la enfermedad ya sea indetectable. Vale, entonces, ¿cuál es la evolución y el pronóstico? La supervivencia de esta patología ha aumentado mucho debido al imatinib y al resto de inhibidores de la tirosinquinasa, ha aumentado un 90% a los 5 años y el 80 al 90% de los pacientes mueren ya por la evolución a la crisis blástica. Como hemos dicho antes, pues por hemorragias, leucostasis o infecciones. El factor pronóstico más importante es el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico y, como ya he dicho, el estadio, la fase crónica es la mejor fase, ya que, pues, además de ser en la que más se encuentran a los pacientes, es la que mejor respuesta al tratamiento tiene. Y luego, pues, se ha visto que los pacientes tratados con el imatinib, que lograron en los primeros 2 años una remisión citogenética completa, la mortalidad es prácticamente igual a un paciente que no sufre de esta patología. Empezamos ahora con el repaso de 15 preguntas MIR. Vale, empezamos. Estas preguntas son bastante directas. Empezamos con una pregunta del 2002. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el más característico de la leucemia mieloide crónica? El reordenamiento del gen BCR-ABL. Es una pregunta directa. El cromosoma Filadelfia no es porque hemos dicho que no es específico de esta enfermedad. Se encuentra en el 95% de los pacientes, pero también lo podemos ver en algunas leucemias agudas. Siguiente pregunta, el 2006. La alteración citogenética característica de la leucemia crónica es la translocación del cromosoma 922.
Seguimos con una pregunta del 2005. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la leucemia mieloide crónica es correcta? Vale, la primera, pues ya sabemos que el cromosoma Filadelfia, perdón, se produce a partir de la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Sabemos que el cromosoma Filadelfia tiene relación directa con la patogenia de la enfermedad y que el mesilato de imatinib no es un fármaco alquilante, es un inhibidor de la tirosinquinasa. Al contrario, los fármacos citotóxicos alquilantes están contraindicados en todos los síndromes mieloproliferativos. La respuesta correcta es el oncogen BCR-ABL codifica una proteína P210 con la actividad tirosinquinasa aumentada. Además de la proteína P210, también tenemos la proteína 190. Pregunta del 2004. El tratamiento de primera línea de un paciente de 65 años de leucemia mieloide crónica en primera fase crónica debe basarse en imatinib mesilato de forma indefinida, porque ya sabemos que el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es la tercera línea y cualquier otro inhibidor de la tirosinquinasa sería de segunda línea. Hombre de 60 años que presenta molestias en el hipocondrio izquierdo desde hace 5 meses. En el hemograma muestra 50 por 10 a la 9 de leucocitos con neutrofilia, basofilia, eosinofilia y presencia de formas inmaduras mieloides. La hemoglobina es de 14 y tiene 450 por 10 a la 9 de plaquetas. En la exploración física destaca una esplenomegalia palpable a 4 centímetros del reborde costal. Indique cuál es la actitud inicial. Bueno, lo inicial sería realizar el estudio citogenético y molecular para establecer el diagnóstico. De ninguna manera sería de forma inicial un TAC, porque en todo caso de hacer una prueba de imagen sería una ecografía abdominal. Y bueno, el resto de respuestas en ningún caso sería de forma inicial, no sería lo primero que haríamos. Y una esplenotomía no se hace en ningún caso. Paciente de 69 años que acude al servicio de urgencias por debilidad, fatiga, epistaxis de repetición. En el hemograma se muestra una anemia de 8,5, una leucopenia, o sea, unos leucocitos de 1200 y una trombopenia. ¿Cuál es el diagnóstico menos probable? Pues una leucemia mieloide crónica, porque como hemos dicho hay una gran leucocitosis con plaquetas elevadas, es decir, todo lo contrario. Luego, MIR 2016. ¿En cuál de los siguientes tipos de leucemia el uso de imatinib es el tratamiento terapéutico clave para el control de la enfermedad a largo plazo? Como ya sabemos, es la leucemia mieloide crónica. Vale, pregunta del MIR del 2007. Vamos a intentar resumirlo un poco. Tenemos una mujer de 30 años que viene con una analítica de revisión, con una gran leucocitosis, con un aumento de mielocitos y metamielocitos, una hemoglobina normal y unas plaquetas elevadas. También tenemos elevado el ácido úrico y el LDH. Tiene un estado general conservado con astenia desde hace 2-3 meses. No hay pérdida de peso, no hay fiebre y no hay síntomas de ninguna infección. La exploración física nos muestra esta esplenomegalia bajo el reborde costal izquierdo y no tiene ningún antecedente de interés, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues la leucemia mieloide crónica. En el MIR, una leucocitosis con esplenomegalia es leucemia mieloide crónica, para resumir. Pregunta del 2002. En una paciente de 25 años diagnosticada de leucemia mieloide crónica hace 6 meses, ¿cuál entre los siguientes es el tratamiento con mejores resultados? Esta pregunta es una pregunta obsoleta, ya que la respuesta en aquel momento fue el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, pero hoy en día sería el imatinib de elección. Vale, pregunta reciente, MIR 2018. Hombre de 60 años con el siguiente hemograma. Tenemos una leucocitosis de 10.000 con desviación izquierda, hemoglobina de 11 y plaquetas elevadas, con importante anisotrombia. Modelada esplenomegalia en el examen físico y en el estudio molecular detectamos un reordenamiento del gen BCR-ABL y no se detecta mutación en el gen JAK2. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? Leucemia mieloide crónica. El gen JAK2 se presenta en todos los síndromes mieloproliferativos excepto en la leucemia mieloide crónica y además tenemos el gen BCR-ABL que es característico de esta enfermedad y la leucocitosis con desviación izquierda y la esplenomegalia que como he dicho antes en el MIR esto es una leucemia mieloide crónica.
Mujer de 32 años diagnosticada de leucemia mieloide crónica en fase crónica, inicia tratamiento con dasatinib en primera línea, consiguiendo una respuesta molecular profunda, indetectable y a los 6 meses del tratamiento. Dicha respuesta se ha mantenido durante 5 años. La mujer acude a consulta porque desea quedarse embarazada y nos pregunta sobre los efectos secundarios en el feto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera correcta? Debido al nivel de respuesta molecular alcanzado y mantenido durante 5 años, se podría suspender el dasatinib y realizar un seguimiento molecular estrecho mediante ya una PCR e intentar el embarazo. En el resto de respuestas tenemos que se da en todas inhibidores de la tirosinquinasa, cosa que en el embarazo no se puede hacer ya que es tóxico para el feto. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica ha evolucionado de forma rápida, por ello usted debe conocerlo bien y no le será difícil reconocer entre las siguientes afirmaciones la menos correcta acerca de este aspecto de la enfermedad. El imatinib se administra por vía intravenosa y sus principales efectos secundarios incluyen retención de líquido, estreñimiento y lesiones cutáneas. Esto es incorrecto, ya que el imatinib se administra por vía oral y sus principales efectos secundarios incluyen la retención de líquidos y la diarrea, además de náuseas, calambres musculares y lesiones cutáneas. En cuanto a la primera opción, el tratamiento de todas las fases de crisis blástica suele ser ineficaz, ya que, esto es correcto, ya que en las crisis blásticas suelen ser la causa de muerte en estos pacientes y debido sobre todo a la refractariedad del tratamiento. La tercera respuesta, la leucemia mieloide crónica con la mutación T315L es resistente a imatinib, nilotinib y dasatinib. Esto es cierto, ya que el tratamiento que se le da, como vamos a ver en la siguiente respuesta, en la siguiente pregunta, es el ponatinib. Y la exposición previa al imatinib no afecta los resultados del trasplante. Esto es cierto, no tiene muchos menos riesgos, por lo que el trasplante es un tratamiento de segunda línea. ¿Cuál de los siguientes inhibidores de la tirosinquinasa administraría a la leucemia mieloide crónica resistente con mutación T315L positiva? Pues el ponatinib. El ponatinib es un inhibidor de tercera generación y no se suele utilizar excepto en este caso, ya que el ponatinib tiene mucha toxicidad, entonces se prefiere dejar para en estos casos de mutación. La leucemia mieloide crónica se define como un trastorno adquirido que asocia una proliferación neoplásica de la serie mieloide debido a un intercambio de material genético entre los cromosomas 9 y 22, formándose el denominado cromosoma Filadelfia. Señale que hallazgo de laboratorio no es típico de esta patología. Pues la respuesta es la número 4, aumento de los niveles de vitamina B12, ácido úrico y fosfatasa alcalina granulosítica. Esta respuesta es incorrecta porque la fosfatasa alcalina está muy disminuida, que es un hallazgo muy característico. Además, el resto de respuestas son correctas. Como ya sabemos, hay basofilia en analítica, hay expresión de las proteínas tirosinquinasa P230, P210 y P190. Estas proteínas son las que causan el crecimiento descontrolado de la línea mieloide. Y los leucocitos con desviación izquierda con ausencia de hiato leucémico. Es decir, esta leucocitosis con desviación izquierda pero con ausencia de blastos hace que no haya hiato leucémico, ¿vale? Como sí ocurre en las leucemias agudas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la mejor actitud terapéutica para un paciente con leucemia mieloide crónica? Tras varios meses con imatinib se muestra refractario a la dosis 800 miligramos al día. Bueno, pues lo mejor tras varios meses es sustituir por el dasatinib 100 miligramos al día si el paciente persiste en fase crónica, porque sabemos que después de la primera línea, que es el imatinib, la segunda línea de tratamiento es cualquier otro inhibidor de la tirosinquinasa, en este caso el dasatinib. Por último, quisiera recordar que en el MIR la leucocitosis y la esplenomegalia es lo mismo que decir leucemia mieloide crónica. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esto pues, os sirva un poco de ayuda para repasar la enfermedad y las preguntas claves del MIR.